Y en este especial tenemos el lujo, señores, el lujo por fuera de lo que es la Brújula del Sur, el lujo de tener a la profesora Cristina Demo como especialista. ¿Cómo le va? Bueno, muchas gracias, me va muy bien, especialmente con semejante presentación. Gracias por Anotala. lo de lujo. Sí, lo anoto. No va a volver a suceder. No, bueno, por lo menos este año. No, este año no. Claro, el Este año que viene veremos. vamos a ver, porque todo está por verse. Todo está por firmarse. ¿Todo está por firmarse? Bueno, o sea que quiere decir que una aproximación hay. El año que viene, bueno, pero no queremos ocupar su tiempo. Dele. Bueno, mi tiempo entonces, Mujeres con Voz. Primero decir que me encanta el título porque jugamos con la Z o con la S y los que hacemos letras es Mujeres con voz acompañándote, pero mujeres que tuvieron y que tienen voz. En este caso... Entendió perfectamente el título. Perfecto, tengo comprensión lectora. Y en este caso... es también una mujer a la que vamos a homenajear. ¿Y homenajear por qué? Bueno, cuando hablamos de teatro es tan difícil tener que limitarnos a un tema. Tenemos que, obviamente, tomar decisiones y todo es, según el punto de vista de quien elige, selecciona qué quiere decir. Claro. Hablamos de teatro siempre, de la historia del teatro, de la dramaturgia, de los grupos de teatro independiente, pero poco se dice de los maestros de teatro. Entonces, para mí me resultó un punto de interés. Claro que el interés es más específico para la gente que hace teatro, pero ¿por qué no aquellos que va a hacer teatro? ¿Dónde tenemos que buscar nuestras raíces, nuestras fuentes, no? ¿Por qué también esto? Uno sabe que cuando se estudia teatro, en las distintas escuelas de teatro, en los distintos talleres, siempre el maestro elige a otro maestro, sigue una línea de formación. Pero hay aquellos, como dice la canción, hay algunos que son imprescindibles, a los que tenemos que, además de ir a buscar por lo que fueron, también es para rendirle homenaje. ¿Por qué? Porque es importante conocer la actividad, los que hacemos cultura, ¿no? De aquellos que tuvieron trascendencia en el pasado y que hoy casi resultan marginales en el sentido de olvidados. No sabemos quién es. Estudiamos teatro y sabemos, bueno, a ver, te preguntan, ¿vos qué técnica haces? Y qué sé yo qué técnica. Claro. Entonces hay que ir a las fuentes. A mí me parece. Hoy le toca el turno, atención, Galina Tolmacheva. Opa. ¿Quién es Galina Tolmacheva? Es una maestra rusa que llegó a la Argentina en el año 1925, que fue alumna de Konstantin Stanislavski, el maestro de teatro, en el cual abrevamos todo desde, podemos considerar a Stanislavski el maestro de la formación teatral moderno. Moderno estoy hablando siglo XX, todo siglo XX, principios, finales del XVIII, principios del siglo XX y todo este XXI. Por supuesto, como todo maestro, después fue superado. No sé si superado, sí fue estudiado, investigado y a partir de ese modelo se encontraron nuevos caminos, ¿no? Pero no está mal que haya sido superado porque todo maestro tiene que ser superado exactamente, por el alumno. Totalmente, si no nos quedamos en ese momento, claro, y estaríamos estancados. No hubiera crecido el teatro, no se hubiera transformado el teatro sin esos discípulos que tomaron su escuela y la empezaron a investigar, a modificar, a hacer nuevos aportes, pero a partir de lo que él hizo, de su formación. Y en el campo, ella se inserta en el campo teatral, después vamos a ir desmenuzando su vida en forma casi cronológica, pero relacionado con la formación teatral. Pero además también, lo que es interesante, su vida personal. Tremenda, es tremenda. Se inserta en el campo teatral como investigadora, como directora, como maestra y como traductora, por supuesto, de Chekhov, de los alemanes, de Shakespeare. Claro. Bueno, una grosa realmente, ¿no?
Introdujo las concepciones, te decía, de Stanislavski, se apropia de lo constructivo en Stanislavski y ubicó, esto es importantísimo, al teatro en el acontecimiento, en el hecho teatral y en la formación del actor. Eso pasado en castellano, ¿cómo sería? Perdóneme la ignorancia. No, te lo digo. El teatro es el aquí y el ahora. Sí. ¿No es cierto? Las investigaciones teatrales tienen que ver, o tenían que ver, después hay toda una renovación, por supuesto, con la dramaturgia o con los movimientos artísticos, y en esos movimientos artísticos está inserto el teatro, contextualizado en ese movimiento. Sí. Y ella toma la investigación teatral desde la figura del actor, desde la formación actoral. Ahora sí. Y desde esa concepción es que ella investigó. Era toda una revolución también, ¿no? Toda una revolución. Claro. Y encima mujer, y encima con su ideología. Claro. Porque uno piensa Rusia, piensa Unión Soviética, pensemos que vino a la Argentina en 1925. Sin embargo, no abrevó en la revolución bolchevique. Claro. Y eso le trajo problemas. Claro. Pero nosotros no cuestionamos su ideología, sino que nos interesa ver cómo trabajó, cómo investigó, a dónde llegó. Y te decía, bueno, es de origen ruso, en 1925 arriba a Buenos Aires y a los 2 años toma la ciudadanía argentina y progresivamente se inserta en el campo teatral. Pero no se queda en Buenos Aires, también en eso es único, porque ella al poquito tiempo viaja a Mendoza. Te cuento dónde nació, no sé si lo voy a pronunciar bien, porque es en realidad, nosotros hoy decimos de origen soviético, porque Galina Rudenki, el apellido Tolmacheva lo toma de su primer marido, tuvo unos cuantos maridos, nació en Ucrania, en Yekaterinoslav, en 1895. Se crió en donde se crió en las montañas. Se traslada luego a San Petersburgo y a Moscú para ingresar a la Facultad de Filosofía y Letras y estudiar teatro. Participa en lo que se llama la modernidad teatral. Pensemos que Rusia en ese momento estaba en ebullición, estoy hablando de los primeros 20 años de lo que era en ese momento la Unión Soviética, vivenciando la Revolución Rusa. Ella no comulga, al comienzo sí, los 2 primeros años sí, es más, su gran maestro, además de Stanislavski, después voy a comentar que también lo critica y critica, creo que con razón, una de las técnicas. Su gran maestro, Komisarjevski, que fue también su marido, bueno, de él va a tomar el gran camino Stanislavski, Komisarjevski, ¿sí? Y a partir de ahí es que ella investiga y logra esta formación para los futuros actores. Un segundito, sí. Porque me saca a la cabeza cuando te lo escuché decir, va a Moscú, a la facultad, a estudiar letras y teatro. Y teatro, exactamente. Siendo mujer en las primeras décadas del siglo XX. Sí. Muy loco. Muy loco, muy loco. Y este marido suyo, Komisarjevski, fue director del Teatro Bolshoi. Ah, mirá. En la época de la Revolución, pero ellos disienten con algunos aspectos, son perseguidos, viajan primero a Yugoslavia, luego a Alemania, a París. Desde allí se traslada a Buenos Aires y se radica definitivamente en la Argentina. Primero en Buenos Aires y luego en Mendoza. ¿Por qué Mendoza? Elige eso porque ella se enamora de esas montañas, de la cordillera más que de las montañas, ¿no? Claro. Le hacía acordar mucho a su pueblo natal y ahí es donde ella se queda. Claro. Te cuento que su vida está plagada de misterios,
¿Por qué? Y además era muy reacia a hablar, por supuesto. Se separa varias veces, por supuesto se casa varias veces con su maestro. ¿Con algún argentino se casó? No, ¿no? No. Con el último marido tienen un pacto y habían llegado a un acuerdo que él la iba a matar y después suicidar, y así sucedió. Opa. Sí, en el año 1987. Vivió mucho tiempo. Casi 100 años. Casi 100 años, exactamente. Se casa entonces con su maestro, viene a la Argentina, tiene una hija con su primer marido, pero nunca supo el destino de su hija porque ella huye de la revolución, de la revolución rusa. Le decían Gala, ¿no? Galina, dice, Gala para sus alumnos, amaba las montañas, había nacido cerca de los montes Urales y eligió también no solamente vivir, sino morir en Mendoza. ¿Qué podemos decir de esta mujer, además? A los 2 años de llegar aquí a la Argentina, toma la ciudadanía y se introduce progresivamente en el campo teatral argentino. Tuvo una época de silencio, en el sentido de silencio elegido, ¿no? Y se dedica hasta el año 1987, en momento de su muerte, se dedica a traducir, fíjate a quién, a Chekhov, a Tolstoy y a Pushkin, o Pushkin. Crea y dirige la Escuela de Arte Dramático de la Universidad de Cuyo. A instancias de ella se crea la carrera de teatro en la Universidad de Cuyo. En Mar del Plata había una sala muy importante, la sala ABC, que la convoca, y ahí también arma un grupo de teatro independiente. La sala ABC fue la primera sala de teatro independiente de Mar del Plata. Y forma además el elenco del Pequeño de Teatro de Mendoza. En esta época, además, introduce y publica las concepciones pedagógicas y espectaculares. Cuando me refiero a espectaculares, son las concepciones acerca de lo que significa el espectáculo teatral. En ese sentido. En ese sentido. De Gordon Cray, otro maestro, de Meyerhold, también ruso, por supuesto de Komisarevsky y de Stanislavski, de quien fuera alumna y además, fuera alumna en sus años de juventud. Esto en cuanto a su vida. Yo leía tanto, yo quiero decir de dónde, si me lo permiten. Sí, por favor. Esta es una colección que se llama Historia del Actor, es el segundo tomo. Ya, Cristina, Acá como si verá. supieras. ¿Se ve, Mercedes? ¿Se ve? Más para acá. Tenelo vos, en todo caso. La historia del actor 2, está la historia del actor 1. Este chico Dubati exactamente, va a tener futuro. El coordinador. Este segundo se llama Del ritual dionisíaco a Tadeusz Kantor, otro gran maestro. Y la coordinación son todas investigaciones de distintos investigadores teatrales coordinados por Jorge Dubati. Yo creo que es el investigador teatral actual en la Argentina, ¿no es cierto? Y decía yo que en la etapa germinal de su investigación, germinal en el sentido cuando ella comienza, ¿no? Antes lo decía, pero ahora lo reafirmo. El objeto de estudio era el texto dramático, ¿no? Ella se abocó a estudiar el teatro como acontecimiento. Esto, lo que estaba sucediendo, y como fenómeno escénico. ¿Por qué esas producciones? ¿Por qué esa manera de actuar? Que es un poco lo que hace ahora Jorge Dubati, claro, ¿no? Y esto es lo que hace moderna a su investigación. Pensemos, década del 20 en adelante, o sea, del 30, vamos a darle un margen de 1930 en adelante. Es una locura. Es una locura. Y como vos decías, mujer, claro, con sus propias ideas,
tuvo grandes enfrentamientos con el gobierno peronista en la Universidad de Cuyo. De hecho, a ella la despiden, o sea, le permiten seguir, pero condicionada. Y entonces ella decide, no, a mí no me condiciona nadie, yo me voy, y se fue. Es el periodo cuando vino del año 53 al 57 a Mar del Plata. En esos tiempos es cuando estuvo viviendo en Mar del Plata. Recién este siglo XXI es el que analiza este paradigma del aquí y el ahora, el teatro como acontecimiento. Algo totalmente renovador en el año 1946, imagínate. 64 años después, o 63, Jorge Dubati coincide con ella, y yo quiero leerte algo de Dubati. Después vamos a leer parte de lo que ella dijo. Mira cómo hice... Leemos esto y vamos al primer corte. ¿Te parece, Cristina? Totalmente. Dale. Dice, vamos a ir a la página 329, donde lo tenemos anotadito. Dice Dubati, el teatro es acontecimiento de la cultura viviente, en los cuerpos, en el espacio y el tiempo. Acontecimiento efímero, que construye entes efímeros. Claro. El teatro dura lo que dura el acontecimiento irrecuperable. Por eso la historia del teatro es la historia del teatro perdido. ¡Qué bueno es! En consecuencia, al estudiar el drama, entre comillas, es indispensable aclararlo, dice Dubati. No nos referimos solo a la literatura dramática conservada, sino a una composición integral más amplia, que subsume lo literario a una concepción heteroestructurada del acontecimiento, donde son determinantes lo corporal, lo escénico, lo convivial y lo territorial por sobre lo literario. Qué genio este tipo. Es un genio, gracias que existen. Estamos entrando en el segundo bloque de Mujeres con Voz, hoy con nuestra especialista en teatro, Cristina Demo. Cristina. Bueno, y además, recién ya acabamos de escuchar a nuestro maestro, Jorge Dubati, nuestro maestro no porque sea, sino porque lo consultamos y bastante. Porque es un maestro. Es un maestro, y a través de los libros tenemos, y de sus charlas que se pueden encontrar en YouTube, que son interesantes y muy buenas. Yo lo conocí en El Refugio de la Cultura, claro. Programa que este programa quiere imitar, no el de la Brújula del Sur. Bueno, está muy bien. Y bueno, en los años 40 no existían así estudios pormenorizados de las innovaciones, porque nosotros estamos hablando de lo que estaba sucediendo en la Argentina, pero estas innovaciones estaban apareciendo en Europa, ¿no? Y ella encara justamente esta tarea. Ella establece relaciones entre el lenguaje. Fíjate o escuchen lo que voy a decir nuestros oyentes, y los que hacen teatro, fíjense si uno va a ver ahora una obra de teatro, no está esto que ella pregonaba en los años 40. Establece relaciones entre el lenguaje visual, el sonido, los objetos, el espacio, el movimiento, los espectadores, los actores, los dramaturgos, los regisseurs, los contextos, tanto históricos como sociales y artísticos. Porque ella, entre otras cosas, decía, después lo vamos a ir desmenuzando porque tenemos tiempo, ella decía que un gesto de un personaje, el actor que componía ese personaje tenía que leer el contexto, porque saluda de una manera, tiene un determinado gesto, no el personaje, sino es un gesto de esa cultura, de ese momento cultural, de ese momento histórico, que a lo mejor no es el mismo gesto. Si yo voy a, no sé, a la India y hago el gesto de antiguo, ¿no? Ahora no sé si voy a pedir un café y hago la seña al mozo, esto. En la India no me van a entender. Hizo el gesto del tamaño del café. Exactamente. ¿Sí? Claro. O el de Caperucita que llevaba la canasta acá. ¿No? Eso es muy nuestro. Eso es muy nuestro. Claro. No me van a entender porque tiene que ver con una cultura más allá de los contextos históricos, del momento histórico, ¿no? Así que bueno, Tolmacheva consideraba que el teatro era un hecho vivo, que es lo mismo que dice Dubati, ¿no? Por eso le interesaba transmitir lo que sucedía en el escenario y entre el escenario y la platea.
entendió que debía preservarse desde sus investigaciones aquello que era irrecuperable, lo efímero, lo que acontece, ya que, voy a leer traducido por supuesto, para ella, el teatro es un espectáculo en el que personas vivas, los actores, actúan para representar algo, para interpretar el espíritu de alguien a través de un acontecimiento que se escenifica. Claro, dicho hoy parece una tontería, pero exacto, había que decirlo en ese momento. Casi 100 años atrás, 80 años fácil. Sí, entonces estudiar el teatro desde sus tensiones vivas. Mirá. Y no solo desde las tensiones que yacen en el texto dramático. Y esto tiene que ver, bueno, ¿por qué elegimos tal texto teatral? Supongamos, un clásico a Shakespeare. Porque tiene esa tensión viva. Claro. Porque hay algo vivo en él, claro, en ese texto. Entonces, y hay una modernización, cuando uno lee un texto clásico, ¿no? Hay una ubicación de ese texto al momento actual y en este país. Porque la lectura será diferente si lo leen en España o en Londres, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en esta concepción se debe tomar al actor como esencia del teatro. Y así nos lo dice, porque yo tengo acá algunas palabras, porque uno puede hablar, pero creo que lo mejor es lo que dice, ¿no? Dice lo siguiente. El arte dramático, el de la interpretación y representación del drama, sin el cual la obra teatral, por más grande que sea, existe solo como pieza literaria incompleta. El arte dramático que tiene existencia propia en todas las épocas y pueblos, con el concurso de creación literaria o sin ella, este arte es poco considerado por casi todos los trabajos históricos sobre la materia. Muchos autores creen ocuparse de teatro al tratar solo su repertorio. Esto lo dijo en 1946. Después, más adelante dice, también en este mismo año, es digno de notarse que en tales historias se dice muy poco también de los actores. Estas gentes que son la esencia, la primitiva sustancia del teatro. ¿Qué sabemos de ellos, de los actores? Nada, o casi nada. ¿Qué clase de gente eran? ¿Cómo y en qué pensaban? ¿Qué sentían? ¿Y cómo creaban? En vano buscaremos respuestas a estas preguntas en los innumerables y gruesos volúmenes que, tratando la materia teatral, no satisfarán nuestra curiosidad, tan verdaderamente justa. Los actores. Un historiador serio, entre comillas, muy irónica, no se ocupa de tales pequeñeces, entre comillas, ¿no? Muy contestataria, en el sentido de muy irónica. Ella se quiere ocupar de los actores y del teatro como un hecho vivo. Pero aparte de poner el acento más profundamente por fuera del texto. Por supuesto, por eso mismo, o sea, lo que es, se adelanta a los parámetros actuales de la investigación, claro. ¿Sí? Y por eso se la puede considerar, esto lo digo yo, y tengo el aval de otros, ¿no? Pero se la puede considerar como la precursora de la investigación teatral en la Argentina. Ah, mira. ¿No? Y no siendo argentina, pero sí una estudiosa y una lectora, y además no solamente lectora, sino que frecuentaba los teatros y estaba al tanto, estaba informada. Por ejemplo, de la actividad teatral de Galina Tolmacheva, podemos expresar que se levanta en contra de las antípodas del teatro popular. ¿Por qué? ¿Qué era el teatro popular de entonces? La revista criolla, el sainete, el grotesco criollo.
que abogaba por este teatro popular, abogaba por un teatro de texto, ¿no? Y ella abogaba por un teatro de texto y fundamentalmente por un actor formado. Ella opinaba que en el sainete, que en la revista criolla o en el grotesco no había actores formados. Su intención era formar actores. En 1946 funda la Escuela Dramática de Buenos Aires. Luego forma con sus alumnos que asiste la Escuela Teatro de Actores. El Teatro de Actores. Y yo te decía, cuando estábamos fuera del aire, entre algunos de sus alumnos, tuvo muchos, pero voy a nombrar a alguien que es muy conocido por todo el mundo, que es María Luisa Bember. Y si uno piensa en el cine de María Luisa Bember, hay un marcado acento puesto en el trabajo actoral. Sí. Hay muchos primeros planos en María Luisa Bember. Y es directora de actores. Y es directora de actores. Exactamente, generalmente, sin menospreciar, el director de cine, por supuesto, tiene una visión más amplia, más general, ¿no? En cuanto a la luz, la escenografía, los movimientos, el montaje. Pero director, y siempre buscan, se acompañan, no es que buscan, se acompañan por un director de actores. Claro. En cambio, María Luisa Bember era directora de actores. Así que, bueno, hasta ahora vamos viendo que Galina Tolmacheva, la Gala, como le decían sus alumnas, una mujer precursora. Cuando yo te decía también, no difícil, una cosa es hablar 20 minutos, como hacemos en la columna, donde podemos desplegar en 20 minutos, destacar el teatro platense, pero estar 40 y pico minutos hablando de un tema específico, tan específico como el teatro, en el que también el público o el oyente debería ser de teatro, pero también, como sabemos que en el programa lo escucha gente que no es específicamente de teatro, pero sí está acostumbrada a ver teatro, o es de cine, o escribe, digamos, interesado por el arte en general, tenemos que dar un panorama más o menos amplio para que todos se puedan interesar y en todo caso después busquemos en internet imágenes de Galina Tolmacheva, busquemos algunos videos que anda rondando por ahí, ¿no es cierto? Pero lo que te decía, creo que en un corte, sí. Qué mujer que yo por lo menos no conocía, claro. Y que ha dejado tanto. Tanto, bueno, y tiene mucho de su obra, según estuve leyendo, investigando, sin editar. Ah, mirá. Así que, bueno, la investigación teatral podría ocuparse un poco más de esta mujer, ¿no es cierto? En 1947... Y esto lo quiero destacar por lo siguiente. Estrena en Buenos Aires Semillas Antiguas, del Julio Bier. Yo no lo conozco, la verdad. Pero importante lo siguiente, la música es de Alberto Ginastera. Pero duró poco en cartel. ¿Por qué? Porque notó que los actores no tenían la disciplina que ella consideraba elemental para el trabajo. Entonces, como no le gustaba, entre tantas anécdotas, eso lo cuenta un integrante del elenco, dio por terminada su relación con el elenco cuando la obra estaba en cartel. Y les cuento, vamos a ir a esta página donde su alumno, uno de sus alumnos cuenta la experiencia, lo que le pasó. Dice, decía antes que no solamente tenía que estar formado, sino también tenía que tener un compromiso ético y estético. Compromiso con el grupo, con el elenco. Eso también es importante destacarlo, ¿no? Porque el teatro independiente se basa en eso, en el compromiso de los actores, ya no personajes, de los actores, seres vivos, como dice ella, para que la obra se llegue a representar. Dice así.
Me río porque realmente lo dice Bañera en una entrevista que le hacen. Bañera es el investigador. Es una entrevista que le hacen a Maya Ivanova, realizada el 15 de enero de 2008 en Mendoza. Galina fue a ver una función y no le gustó el comportamiento de los actores detrás del escenario. Salió al hall principal, donde estaba el público reunido, para entrar a la sala. Y delante de esa gente arrancó su nombre de la cartelera, donde figuraba la dirección de ella, y dijo: esta porquería que van a ver, no la dirigí yo. Bueno. Era pesadita la señora. Era brava, ¿no? Mujer brava, ¿no? Tajante en sus actitudes, Sí, podríamos decir. Bien, esto en cuanto a alguna de sus actitudes. ¿Qué otra cosa vamos a destacar? Y viéndola bailar a la profesora Cristina Demo, vamos entrando al último bloque de Mujeres con Voz, este especial dentro de la Brújula del Sur, con el señor Julián Cartoon y el tema recontra famoso, 1000 horas. Así es. Bueno, destacamos entonces de Galina la creación de la Escuela Superior de Artes Escénicos de la Universidad de Cuyo entre los años 1949 y 1955, y entre 1981 y 1986 el Pequeño Teatro también en Mendoza. En Mar del Plata, ya dijimos, la Escuela Teatro ABC, que es una sala pionera del teatro independiente. Luego de esa época se dedica a la traducción y regresa a la actividad teatral en los años 80 ya en forma independiente. Sus alumnos la consideran la gran maestra, quien a su vez toma como maestro, ya dijimos, a Komisarjevsky y a Stanislavski. Y dice: aunque las ideas de Stanislavski me interesan, sus métodos me repugnan. ¿Por qué? Porque hay algunas cosas, hay 5 puntos que toma de Stanislavski y uno lo defenestra totalmente. Ella se caracterizó entonces por innovar el espacio escénico, por el trabajo sobre la proxemia, es decir, cómo leemos el texto en una época, y por el desarrollo del lenguaje visual, una escenografía dinámica, una iluminación diseñada con luminarias no teatrales y el desarrollo del vestuario. Investiga en espacios absolutamente vacíos y trabajados exclusivamente a partir de la luz, que eso es moderno hoy. Hoy lo vemos. Vemos proyecciones en obras de teatro, ¿no? Investiga entonces en todo esto y hacía un repertorio clásico, pero con un montaje muy moderno. Además conjugaba el lenguaje de la actuación, el visual, el sonoro, el espacial, y trabajaba sobre la síntesis. Entonces, pero decía, esto también es tan interesante, porque ahora se trabaja sobre la dramaturgia del actor. El dramaturgo, que a su vez en estos momentos también es director, trabaja sobre lo que le propone el actor. Por eso ella dice que todos los integrantes del espectáculo son co-creadores. Claro. ¿No? Porque entre el actor, el dramaturgo, director, tienen que encontrar además un lenguaje en común. De Stanislavski toma la improvisación, que es fundamental, es la técnica básica con la que todos empezamos. En la búsqueda de la verdad en esa actuación, en esa improvisación, tiene que ser verdadero. Las emociones, dice, deben ser verdaderas. El que miente en el teatro es un sacrílego. Después toma otro tema, otro punto de Stanislavski, las circunstancias previas. ¿Qué es esto de las circunstancias previas? Es trabajar el personaje no con lo que está en el texto, sino con lo que él era antes o qué le puede pasar a este personaje en tales circunstancias. ¿Cómo va a reaccionar? ¿No? Imaginar por qué llegó a esa situación el personaje. Eso es lo previo. Estudiar la historia del personaje. ¿Qué otras situaciones puede vivir? Es cuando nosotros decimos la conducta del personaje. Claro. ¿Puede responder de esa manera? No.
El personaje no, es el actor el que está respondiendo, Claro. porque no encontró todavía al personaje, ¿no? Después, en relación al texto, tiene que comprenderlo al personaje, ¿no? Entenderlo, para ir memorizando, no intelectualizarlo. Porque ella dice, y esto sí que lo toma de Stanislavski, si no puedo decir tal palabra, por ejemplo, no sé, ay, qué lindos patos negros, yo puedo decir, cambio al qué lindos aves negras, o qué lindos negros patos, pero no pierdo el sentido, es decir, ir aproximándonos al texto paulatinamente, de a poco, no memorizarlo. O sea, la memorización viene a medida que uno va comprendiendo, entendiendo al personaje. Hay que internalizar el texto más que memorizarlo. Exactamente. Ajá, la memorización viene después. Claro. Con la lectura, con el análisis. Cuando uno trabaja en teatro independiente, lo primero que hace es, bueno, leer la obra, por supuesto, para saber de qué estamos hablando. Pero lo que importa es, bueno, este personaje, me parece que va por acá. Pero va por acá, ¿qué dice el personaje? ¿Dice esto? ¿Dice lo otro? Reemplazo esas palabras si el texto a veces es muy duro y no lo siento creíble. Lo puedo cambiar, dar vuelta a la frase, una frase, sobre todo, por ejemplo, cambiarla de lugar, decirla al final siempre y cuando trabajarlo con el compañero, porque si le damos mal el pie, nos podemos ir para cualquier lado, ¿no es cierto? Claro. Dar el pie es decir, decir un texto y el otro personaje me responde, ¿no? Pero obviamente sin cambiarle el sentido. Después, también interesante esto, que ella motivaba la observación de terceros, es decir, observar distintos personajes para el desarrollo del comportamiento del personaje, el cómo sí. ¿No? Como si yo fuera, entonces observo. Claro. Si mi personaje es, no sé, una lavandera, por decir, bueno, voy a ahora ya no hay, pero vamos a imaginar, a ver, y eso se hacía bastante, ¿eh? No sé, movernos, alguien que le gusta mucho el café, bueno, ir a una cafetería, lugares tradicionales, saber cómo se mueven estos personajes, cómo toman la taza, cómo, en cuántos sorbos, cuántas cucharas de azúcar le pone, lo revuelve, ¿no? Hago como si vivir yo la fuera. Experiencia Exactamente, claro. Vivir la experiencia. Claro. Yo me acuerdo, esto es una transgresión pequeñita, tenemos tiempo, creo, ¿no? Uh-huh. Me acuerdo que cuando hacíamos la Casa de Bernarda Alba, año 81, principios del 81, estrenamos a fines en octubre, en noviembre, creo, septiembre, le queríamos dar un acento no español afectado, pero sí hablar del tú. Y claro, eso a nosotros nos cuesta, porque nosotros hablamos del vos, del che, ¿no? ¿Qué vamos a decir? Che, ¿tú qué tienes? No, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Claro, ¿no? Y no me olvido más que una vuelta, tratábamos de hablarlo entre nosotros, en lo cotidiano, en la escuela de teatro, pero un día voy a a comprar algo, yo no me acuerdo qué, pero en vez de decir tenés, le dije, ¿tienes? Y me miraron como diciendo, esta no es de acá. Y ahí ¿no? Como que me resonó, bueno, vamos bien. Claro. Bueno, eso es observación de terceros. Otra cosa que es importantísimo, que me lo habrás dicho, me lo habrás escuchado, el subtexto. Uh-huh. El subtexto, es decir, el personaje vive aunque no tenga texto, aunque no hable, porque está en escena. El personaje no se muere si no habla, claro, si no tiene letra. Claro. Y eso sí que yo lo tomo, sobre todo cuando tengo grupos de formación profesional, ¿no es cierto? El subtexto, obviamente, todos sabemos, es lo que no se dice. Son las sensaciones, las vibraciones, el hilo de la vida del personaje, la línea de pensamiento y de acción. La vida interior de los personajes. Es la parte del iceberg que está debajo, diría Hemingway en literatura. Y en ese sentido es ahí donde es co-creador. Claro. El actor le tiene que dar
la vida a ese personaje, prestándole su cuerpo, su vibración, sus emociones, su respirar, ¿no? Y esto en la década del 40 resultó totalmente significativo. ¿Y esto de dónde emerge? De leer a Chekhov y de las enseñanzas de Stanislavski. En Stanislavski hay una fase que se le puede llamar psicotécnica, es decir, la psicología de los personajes. Uh-huh. Y él lo que proponía era esto de la famosa memoria emotiva, las evocaciones. Ella tuvo por eso ella no está de acuerdo, porque tuvo un trabajo de improvisación en donde ella tenía que representar una situación trágica, dramática, ¿no? ¿Y qué le pide? Stanislavski le pide que se acuerde de una situación trágica suya, personal, y que la ponga en el personaje. Y ella recordó la muerte de su madre, que muere cuando ella nace, y era una situación tan trágica, porque si bien ella no recordó el momento, ella decía que toda su familia la culpaba por la situación. Ella estaba viva pero su madre muerta. A partir de ahí dijo que defenestró cuando ella dice, las emociones, que ama a Stanislavski, pero aunque las ideas me interesan, sus métodos me repugnan. Se refería al método de la memoria emotiva. Claro. Así que bueno, en este sentido, ahí sí reniega de su maestro y toma este método, el método de las acciones físicas, que Raúl Serrano, un gran maestro de Buenos Aires, pero un gran maestro de actores, lo toma y le llama a él el segundo método de Stanislavski, que es el método de las acciones físicas, tomada de Galina Tolmacheva. Claro. Así que bueno, y el cuerpo del actor es una parte constitutiva, es algo esencial, porque como decíamos antes, un gesto, un saludo es el principio de cualquier acción dramática, ¿no? Por eso hay que conocer los usos y las costumbres de la época, a la que pertenece la obra, a la que pertenecen esos personajes, ya que dice, ¿por qué? Porque ese contexto histórico, cultural, se traduce en conductas corporales. Hay movimientos ocultos del texto que tienen que ver, bueno, cómo caminaría este personaje, claro. ¿no? En esa época hay movimientos ocultos del texto a partir del cuerpo. Claro. No, es maravilloso. Y esto es una anécdota que está genial también. Creo que nos quedan 3 minutitos, ¿no? Tenés. Ah, bueno. 3 minutitos. 3 minutos tengo, bueno. Cuando un actor formado por ella terminaba sus estudios, le otorgaba la Orden del Caballero de las Artes. Muy loca. En este ritual de iniciación, lo tomaba como un ritual de iniciación. Estaba formado, ahora salí a la vida teatral a crear tus propias obras, tus personajes, ¿no? Y se reflejaba en esta concepción del actor artista, que debía ser responsable de su formación técnica. Disciplinado, ya dijimos que se negó a estar en cartel en una obra que no le gustó el comportamiento de sus actores. Disciplinado, comprometido éticamente y formado en todos los lenguajes artísticos. Ya que, ya lo dijimos, para Galina Tolmacheva, el actor es un co-creador. Gala, como le decían, fue la única alumna del maestro ruso, la única que llegó a la Argentina. Por eso lo tenemos de primera mano a Stanislavski, si queremos, claro, ¿no? Claro. O lo teníamos a través de la obra de Galina. Vale decir que si por acontecimiento, ¿no? Si el teatro es acontecimiento y Stanislavski instaura la modernidad teatral en la actuación, es justo señalar que la Tolmacheva, ¿no? Introduce como pedagoga ese nuevo periodo del teatro en la Argentina, el teatro de la modernidad. O sea que
si bien conocíamos a Chekhov, conocíamos a Stanislavski, no tanto, porque recién lo empezamos a conocer a partir de esta mujer, es a ella a la que le tenemos que agradecer todos los que hacemos teatro, la formación. Por supuesto, siempre, como decíamos antes, fue superada, pero superada en, digamos, quizás en que las obras actuales están escritas de otra manera, claro, pero sí está centrada en la dramaturgia del actor, en donde, como decíamos antes, el dramaturgo es director, pero además escribe a partir de lo que le tira el actor. Pero para que el actor dé, el director lo tiene que estimular, o sea, claro, es un ida y vuelta, ¿no? Es una acción-reacción. Claro. Y ahí está la palabra, y ahí está el cuerpo y el acontecimiento teatral, el aquí y el ahora y en el territorio. Cuando habla Dubati de la territorialidad, hay varias entrevistas y clases magistrales que hablan sobre territorialidad. Tiene que ver con esto de cómo los clásicos se toman en la Argentina, se pueden leer, pero cómo esos clásicos están con una nueva lectura de acuerdo a la época, como, por ejemplo, uno piensa en Shakespeare. En estos momentos, hasta hace poquito, Blas Arreceigor tomó Hamlet y escribió una versión en la villa de Hamlet. Se llama Hamlet con J, Hamlet de Villa Elvira. Claro. Y después tomó también Romeo y Julieta con un grupo también de investigación, un barrio popular, e hizo una versión de Romeo y Julieta en la territorialidad. ¿Por qué? Porque el actor que está en ese territorio va a tener una lectura diferente, si bien es un clásico, porque las ideas están, digamos, hablan del amor, de la vida y de la muerte, ¿no? Claro. Y en un barrio o en cualquier lugar, todos tenemos amor, tenemos vida y vamos a llegar a la muerte. Bueno, ¿cómo leemos eso en el teatro? Y eso es, y después, además, lo que hacen estos nuevos grupos, espacios nuevos, no teatro a la italiana. Cualquier espacio puede ser apto para el aquí y el ahora. ¿Cómo se iluminan? Con nuevas luminarias, no necesariamente los tachos. De hecho, no quiero ser autorreferencial, pero cuando nosotros hicimos Un guapo del 900, tomamos un espacio que no es un espacio escénico, utilizamos las luces y nos desplazamos de acuerdo a las necesidades en un espacio que es totalmente diferente. Eso es de la Tolmacheva, de Galina Tolmacheva, ya cerrando, maestra, pedagoga, directora, traductora de teatro, que nos dio las primeras palabras acerca de Konstantin Stanislavski y su teatro de la modernidad. Gracias, Cristina. Gracias a vos por este espacio. Todos no podemos ayudar a todos, pero por ahí algunos podemos siempre ayudar a alguien.